Yo tengo un problema familiar en México, me regreso a México 6 meses y el negocio se convierte en un estudio de pornografía. De arte, puro arte, ese es arte. ¿Por qué utilizaste a las mismas modelos de las campañas de la obesidad? En páginas pornográficas, en páginas donde todo el mundo sabe lo que va a buscar. Son pornográficas estas fotos. Como a ella le hicieron una reconstrucción vaginal, le quedó el orificio muy cerrado. Entonces le indicó el doctor que se fuera dilatando, pero concluimos en que podíamos empezar con el pene mío. Está teniendo relaciones sexuales con mi prima hermana. Yo Eso estoy es lo que está haciendo. cumpliendo Y un el trabajo. Y él es mi primo también de cariño, tiene muchos años con Cariño ella. sexual. No es Cariño sexual, no es sexual. El pene es del glande ese puntiagudo o cónico. favor. Uno puede utilizarlo también como una herramienta de trabajo. ¡Claro! ¿Me entiendes? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor checo Milan Kundera dijo: no hay erotismo auténtico sin el arte de la ambigüedad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. O sea que el arte tiene que ser ambiguo para que sea auténtico. ¿Eso es lo que está diciendo Kundera? No sé. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este hombre arruinó mi negocio y lo convirtió en un estudio de pornografía. A él le gusta comer pescado, pero no le gusta mojarse el... Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Mauricio, explícame tu demanda contra David. Dime lo que exiges para resolver este conflicto. Bueno, doctora, obviamente estoy aquí para demandar a David, que es mi socio. Éramos socios. Es mi socio en un estudio fotográfico que teníamos los dos. Apenas hasta hoy, porque yo no quiero volver a saber absolutamente nada de él. Lo que yo estoy exigiendo es que se me regresen $100,000 y que se venda el negocio lo antes posible. Estás loco. Ok, espérate. Entonces, tú estás aquí pidiendo que se venda el negocio, se dividan las ganancias entre los dos. Así es. Lo de los $100,000 es la parte que no entiendo. Le explico los $100,000, A ver. doctora. Ok. A mí me contrata una agencia de publicidad para llevar como un caso publicitario en contra de la obesidad. Una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria. Que nunca la Así atendió, es. Bueno, voy para eso, doctora, por favor. Entonces, resulta que nosotros tenemos los modelos para hacer las fotos de los 15 años, para hacer fotos de boda y todo ese tipo de publicidad, vaya. Resulta, obviamente, hay doctoras, hay maestras, hay nutriólogas. Son los roles que estaban jugando las es, modelos. Así es. Ok. Resulta que el señor las utiliza y el negocio se convierte en un estudio de pornografía. De arte, De doctor pornografía. Apolo. Es pornografía, por favor, Es de David. arte, doctor ¿Cómo Apolo. dices? David, O sea, cállate, por favor. no. No sigas interrumpiéndome porque es que no estoy entendiendo lo que él me dice y tú complicas en mi falta de entendimiento, por favor. Me da coraje que Gracias, este señor... Pero espérate Pero ten un entonces poco de tu momento educación, para que me carajo. expliques claramente cuál es tu indignación. Gracias, doctora. Ok, El punto es este. espérate. Consigues un contrato para una campaña publicitaria en contra de la obesidad. Así es. Empleas a 5 modelos Ajá. que iban a participar en esta campaña. Es así. Y iban a jugar diferentes roles. Obviamente es una ¿Y campaña si te seria. llevaste a cabo la campaña? Obviamente es una campaña Se seria. hizo la campaña. El cliente se da cuenta que este desgraciado las utiliza para tomarles fotos pornográficas. A las modelos. A las modelos O sea, que la misma nosotros modelo tenemos. que habían usado para la obesidad, Así es. la utiliza él para una campaña Así mismo. pornográfica o para una Exactamente. fotografía pornográfica. Así es. ¿Y Entonces, qué ocurre? el cliente se entera de este tipo de trabajo. Obviamente, me rompe el contrato porque ¿quién queda mal? Yo, porque soy el que firma, el que da la cara y el que ofrece el buen trabajo a ella. Entonces, obviamente, se van $100,000 a la basura.
Y es yo lo que estoy reclamando, $100,000 O porque sea, yo... porque ahora el cliente de la obesidad no No quiere le la interesa, campaña. por supuesto, doctora, porque ¿cómo tienen cree? las mismas modelos de la pornografía. Imagínense, las mujeres estas de Sí, sí, que las íbamos a gorditas ocupar pornográficas. con las de fuera, Sí. la de fuera. Es lo que todo el mundo por busca. favor, ¿cómo Claro. crees? Ok, perfecto. Entonces, la pérdida de ese contrato de $100,000, tú quieres que él te la reembolse Que la completa reembolse. a ti. Que él la pague, doctora. Que él la pague. Ah, porque O sea, es que es una demanda que le pusieron. Claro, o sea, que yo le estoy diciendo que él la pague. Que él tiene que pagar eso porque yo no tendría por qué haber perdido esos $100,000. Resulta, yo tengo un problema familiar en México, me regreso a México 6 meses, estoy en constante comunicación con el señor los 6 meses, él me dice que el negocio está fluyendo Pregúntale si perfectamente. te faltó algún ¡Cállate, Pregúntale. Pregúntale si Estoy no en te constante deposité. comunicación. Sí, me depositabas, pero yo qué diablo siempre, sabía. nunca te Yo faltó no sabía nada. absolutamente No, nada de lo no que estabas haciendo, sabes, tu no cochinero, sabes tu porquería, nada por favor. de lo que es doctora, ser un a una mujer. fotógrafo A una inútil. mujer, hacerle pornografía. Yo vengo de una madre y es mujer. Todos venimos de una Bueno, madre. espérate, respetos no a te las vayas mujeres. tan lejos, que hay mujeres que se prestan para todo. Ok, ya te entiendo. Que se venda el negocio, se dividen las ganancias que pueda tener el negocio y además que él pague Claro. por la falta de contrato. ¿Tienes Claro. alguna evidencia? Claro, algo? sí, doctora. Tengo fotografías. Ok, Tengo vamos a ver las fotografías, por favor. Puro arte, ese es arte. Cállate, no digas Arte en estupidez. ¿Cómo va a París, ser en arte? toda Europa. David. ¿Por qué en Estados Unidos no? En Los Ángeles. Qué tontería. Mira. Esas son las maestras, Estamos viendo a las esas son las modelos nutriólogas. en unas fotos donde están amarradas, pero están desnudas. Bondaje, eso es bondage, amarradas con sogas, etcétera. Yo no estoy de Tipito acuerdo con eso arte, también. pero están desnudas. Hay O sea, mucho. entiendo la campaña de la obesidad, no querer usar las mismas modelos. Perfectamente lo comprendo. Entonces, muy bien. lo único que yo estoy pidiendo, doctora, por favor, que me ayude, que se venda el negocio y No, que, no, esa parte. Y que él pague reembolse la- los $100,000. De los $100,000. Perfecto. Ok, David. Te llegó el momento. Con esa Gracias. carita que tú tienes así de descaradito. No, Tiene una carita de- A mí me gusta hacer billetes. Yo a eso vengo a Los Ángeles. Yo ahorita estoy generando mucho dinero. Estoy generando más de $3,000 por semana, ¿sí? A este inútil yo Con le... esas fotos. Con esas y más fotos, ¿sí? Y a los clientes hay que darles lo que ellos quieran, ¿verdad? Entonces, yo lo único que cometí... Escúchame. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué utilizaste a las mismas modelos de las campañas de la obesidad? ¿Por qué no pensaste y dijiste, uy, Porque déjame mis clientes- usar otras modelos porque estas están en lo de la obesidad? Y si la gente de la obesidad Porque mis ven a estas clientes mismas escogieron mujeres... esos idiota, modelos, ¿cómo va a pensar, y porque mis doctora, clientes por no favor? tienen exclusividad, ¿Cómo va a porque mis pensar? clientes, sí, trabajan para mí en ese estudio de planta. Porque yo estaba empezando apenas a producir dinero, porque este animal, ¿sí? Se iba muy seguido a México y nomás gastaba dinero, y todo el trabajo laboral fui lo porque hacía tuve un yo. problema familiar. Todo No el me fui por trabajo gusto, laboral ¿eh? lo ¿Y por hacía qué yo. te aguantabas? Él por un cliente, ¿sí? Que dicen que yo no sé, ¿sí? Yo Sí quiero tengo un testigo, conocerlo. ¿eh? Sí tengo un Entonces, testigo. yo quiero generar dinero. Yo aquí en Los Ángeles tengo mucha competencia para andar yo ahí tomando fotografías a niñas de 15 años y bodas. Pero Ya son estoy mujeres, harto de David, eso. son No hay mujeres, no se les dinero, hace eso, no hay por dinero, hay favor, mucha una mujer. competencia. Ok. Entonces a lo que yo voy es a este tipo de arte, sí, porque es un arte, esto. arte, Es un arte. Sí, un arte. Cualquier Un arte. persona, sí, puede solicitar eso en internet, en cualquier parte. ¿Por qué te aguantabas que tu socio no estuviera presente, no contribuyera tanto como contribuías Yo tú? me Pero aguanto. estaba de lejos, ¿Por qué? doctora. Yo me Estaba de aguantaba lejos. Pregunta porque que le hago a este David. animal siempre lloraba. Siempre me lloraba de que le diera una oportunidad, para que se quedara ahí en el estudio. Pero él trajo al cliente este de la obesidad, ¿no? Él dice, yo no tenía ninguna prueba porque no generaba dinero ese Hay cliente. testigos, hay testigos. Hay no un había testigo, dinero. traje un testigo. Anteriormente... Para callarte la boca, porque estás diciendo pura anteriormente estupidez. ganábamos Pura nomás estupidez estás para el diciendo. puro estudio, ¿sí? Y para los viáticos de nosotros. Pero ahora yo le deposito a él, ¿sí? Le deposito a Sí la me persona depositas, que pero me yo no renta. sabía. Entonces me me estás renta el diciendo que tú estudio. no tenías conocimiento de que estas modelos Yo no se tenía habían utilizado conocimiento. Yo para no- la campaña de la obesidad. Así es, yo no Si tenía yo ningún hubiese sabido conocimiento. de qué me Yo no estabas tenía hablando. Nadie te conocimiento. informó. Exactamente. Tu socio no te informó. No me informó.
no me informó y las modelos no son exclusivas. Si yo les digo, ¿quieren generar más dinero? Hay este tipo de trabajo. Ellas accedieron. ¿Quieren? ¿Aceptan? Aquí no se les va a hacer ningún daño. Perfecto. Yo no las estoy violando Ok, ni nada. Ya, perfecto. ¿Quién trae testigo? Yo traigo testigo. Perfecto. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandante. No te voy a pagar nada. Muchas personas consideran estas fotos como pornográficas. ¿Son pornográficas estas fotos? Hay todo un público que tal vez consume este tipo de fotografía o si fuera Todos mis película, clientes, doctora porque Polo, con eso todos se mis clientes excita. Caso cerrado.